Bueno, llegamos al momento más importante de esta reunión. Es hora de escuchar la voz de Dios. El tema del mensaje que vamos a estudiar es viviendo las reglas del reino y no la del mundo. Entonces los invito, iglesia, abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. En cuanto abran las Biblias, quiero aprovechar este tiempo para agradecer a Dios por estar en este altar y después a nuestro apóstol Miguel Ángel que me dio esta honra de estar aquí. Muchas gracias, apóstol. Haré todo para sustituirlo a su altura. Amén. Extiendo también a su esposa, a su familia apostólica, en la presencia del obispo Sergio que está aquí. Agradezco también a mi esposa. Está aqui também o bispo André, desculpa, eu não vi, estava quietinho aí no seu canto também. El obispo André, mi familia, mis nietos y a todos ustedes que son las personas más importantes en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Mas la vereda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los perversos es como la oscuridad. No siempre saben con qué van a tropezar. Que esa palabra bendiga a todos los corazones. Oremos al Señor. Padre amado y bendito, Dios soberano, Dios predestinador, Señor, queremos una vez más agradecerte por estar aquí en esta noche, por este privilegio de estar aquí en esta noche. Primero para oír tu voz y después para alabarte, para engrandecer tu nombre. Y también para crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía en esta noche, Señor, porque ella no está presa. Va a encontrar morada en los corazones de tus hijos que están aquí presencialmente y los que nos están viendo por internet. Señor, usa mis cuerdas vocales para hablar aquello que tú pusiste en tu corazón para tus hijos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos confiadamente y que todo el pueblo de Dios diga amén, amén y amén. Muchas gracias, amado, una vez más. Santos preciosos, mi familia en la fe, mis amigos en Cristo, yo les amo en el amor de Cristo. Aquellos que tienen un llamado para reinar en esta tierra. Amados, vamos juntos a aprender en esta noche cómo vivir y cómo gerenciar nuestra vida en esta tierra de acuerdo con las reglas del reino de Dios. Ese es el tema central de este estudio en forma de mensaje. Entonces, esto es importante porque para conocer cuáles son las reglas del reino de Dios y por qué nosotros estamos viendo que las reglas del mundo cada vez más intentan influenciar a los hijos del reino de Dios con sus mentiras, con sus astucias, con sus trampas, y cada vez vemos más malos ejemplos de personas impías intentando ultrapasar las puertas de la iglesia, y vemos las influencias negativas de este mundo sombrío intentando ultrapasar las puertas de la iglesia y también de nuestra familia, de nuestras casas, intentando mostrar cosas que no están de acuerdo a nuestras enseñanzas de la palabra de Dios. Vean las novelas,
Vean los casamientos y enseñanzas de ideología de género. Nuestro apóstol ha enseñado a nuestra iglesia que hay dos sistemas operando en esta tierra, en este mundo. Uno el sistema del mundo y otro el sistema del reino, es decir, del reino de Dios al cual nosotros pertenecemos. Antes de que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento, antes de volvernos por causa de la soberanía de Dios creyentes en Jesucristo, por tanto nuestro pasado, todos nosotros fuimos enseñados a vivir de acuerdo con el sistema del mundo. Nuestra educación fue encima de ese sistema del mundo, las cuestiones familiares también. Aprendimos con el mundo, las cuestiones económicas, las cuestiones profesionales, todo fue antes de nuestra conversión. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos según la concupiscencia de nuestra carne, según el príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de la ira, pero gracias a Dios nuestro nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que fuimos predestinados y como tal fuimos llamados. El predestinado tiene que ser llamado y en ese llamado Dios lo justifica y lo glorifica. ¿Y qué hace? Nos saca del reino de las tinieblas, que es este mundo que estamos hablando, y nos transporta para el reino del Hijo de su amor, el reino de Dios. Ahora veamos lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 2, 15 y 16. Dice, no amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Wow, vean amados, si alguien ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Amados, Dios nos está advirtiendo que ya fuimos del mundo y amábamos este mundo en el pasado. Ahora no debemos amarlo más. Y habla en el versículo 16 también cuando dice, porque todo no deja espacio, dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proceden del Padre, mas proceden del mundo. Habló la verdad aquí, amados. Es muy claro lo que está escrito aquí. La Biblia dice que el mundo quiere su concupiscencia, pero quien es un elegido del Padre no se agrada de la concupiscencia. Siempre fuimos hijos de Dios, siempre fuimos ovejas, nacimos ovejas, vamos a vivir como ovejas. Siempre fuimos semilla de salvación, amén. Solo que estábamos en el mundo, en el pasado, antes de nuestra conversión. Vivíamos a la manera del mundo, no conocíamos todavía a nuestro Dios. Hablábamos como el mundo habla, actuábamos como el mundo actúa. Muchas veces llegamos a decir, eso es normal. Las personas, eso es normal, allí afuera. El mundo se agrada de las concupiscencias, se agrada del pecado, pero nosotros no. Estamos debajo de la gracia de Dios. Entonces Jesús dice eso en Juan 17, 16. Ellos no son del mundo, como también yo no soy. La Biblia dice que nosotros somos de la semilla de la salvación. Pero cuando estábamos en el mundo, en el pasado, seguíamos la regla de ellos, pero nosotros no somos del mundo, por eso no podemos vivir más de acuerdo con las reglas de ellos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, a pesar de vivir en el mundo, no hay forma de dejar de vivir en el mundo, aunque no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y Pablo dice eso en 2 Corintios 10, 3. Porque aunque
andamos en un cuerpo de carne, Pablo admite que tenemos un cuerpo de carne, eso es verdad. Pero debemos andar en el espíritu y no en la carne. Dice, no militamos según la carne. Gracias a Dios. Debemos vivir en el Espíritu. Eso quiere decir que no podemos dirigir nuestra vida de acuerdo a las filosofías del mundo. Somos del Señor, no somos más de este mundo. Diga junto conmigo, yo no soy de este mundo. Con firmeza, yo no soy de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es lleno de concupiscencia, como lo dice Pablo. El mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de iniquidad, de manipulaciones, de egoísmo, de mentiras. Este mundo está lleno de crueldad y lo vemos eso en todo momento. Entonces, si nosotros vivíamos en el mundo antes de nuestra salvación, ahora fuimos sacados del mundo para el reino de Dios. Este mundo aquí no puede servir más para nuestra vida. Entonces, cuando estábamos en el mundo, fuimos educados por el mundo en la matemática, portugués, ciencia. Aprendimos todos los valores existenciales que ahora, comparados con los valores del reino de Dios, con la palabra de Dios, nos muestra que muchas cosas estábamos equivocados, y Pablo explica eso muy bien cuando habla a Timoteo en las cartas. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en justicia. Es decir, a partir del momento que soy enseñado y educado según los padrones del reino, vean lo que sucede. Versículo 17 explica, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. Miren lo que Dios hace. Entonces es preciso que la iglesia eduque, enseñe, amoneste, para que los miembros se sientan como perfectos y perfectamente habilitados para hacer la obra del reino. Por eso tenemos que ser educados por las reglas del reino. Entonces, amados, la Biblia nos enseña por esa educación en la justicia y por la enseñanza bíblica cómo dirigir y cómo administrar efectivamente nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera y también nuestra vida familiar, en la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, amados, debemos administrar nuestra vida según las reglas correctas del reino de Dios. ¿Por qué? Puedes preguntar. Porque muchas personas viven con un pie en la iglesia, quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, con el reino, con la palabra, pero tienen el otro pie en el mundo. Infelizmente, todavía están viviendo según las filosofías del mundo, y Dios no quiere eso en su iglesia. Como hicimos la lectura hace un momento, ese es el motivo de que tantos cristianos viven derrotados. Porque Dios no nos creó para vivir derrotados, sino para seguir las reinas de su reino, y así seremos vencedores en todo para la gloria de Dios. Entonces, amados, el sistema del reino de Dios es superior al sistema del mundo. Nosotros precisamos entender esto. El sistema del mundo lleva a la persona a la infelicidad. El sistema del mundo induce a las personas a las drogas, al homosexualismo, al aborto, al sexo sin compromiso y a las alternativas familiares, 2 hombres, 2 mujeres. Se está creando leyes de incesto,
Este sistema del mundo no sirve para nosotros, no cabe más en nuestro corazón. Ve lo que dice Jeremías, capítulo 1:10. Mira que hoy te constituí sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, y también para edificar y para plantar. Entonces, nosotros tenemos que arrancar, derribar, destruir aquellos consejos mundanos que fueron estimulados por muchos años en nuestra vida, 10, 20, 30 años. Hay cosas en el mundo que tenemos que rechazar. El espíritu diabólico llamado divorcio, que el mundo dice, si no está bien el matrimonio, conseguite otra, cambia la tuya por una más joven. Así dice el mundo. Solo que nosotros sabemos que ese espíritu no puede ultrapasar las puertas de la iglesia. Para eso la iglesia tiene que ser una iglesia de valores morales fuertes, éticos, como es nuestro ministerio. Por eso la iglesia tiene que tener carácter, tiene que tener sabiduría, para enseñar al pueblo de Dios a vivir de acuerdo a las reglas del reino y por su gracia, por la gracia de Dios. Entonces, cuando yo arruino, derribo, destruyo aquello que el mundo sembró en nuestra vida en el pasado, aquellos valores de venganza, de odio, de celos, esas cosas humanas de la carne, entonces hago como dice Jeremías, paso después a edificar y plantar cosas buenas en nuestra vida. Esto es lo correcto. Y esto es muy importante porque esta es la misión de nuestro ministerio sobre la lideranza del apóstol Miguel Ángel y los obispos que predican este altar. Dios llamó a nuestro apóstol, presta atención, para producir enseñanzas y dar informaciones con base bíblica que produzcan transformación de vida en las personas, en los miembros, que traiga restauración, nuevos comienzos. Ese tiene que ser el mensaje. Gracias a Dios que en este ministerio eso abunda. Y yo creo que el misterio y el ministerio del gobierno de Dios es mucho mejor y trae ganancia, no hay derrota, trae felicidad, trae paz a la vida de las personas. Y eso es lo que falta tanto en este mundo hoy, la paz, la paz. No teníamos esa paz cuando estábamos en el mundo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos dice que hay una ley que gobierna la vida de los salvos, que es la ley del Espíritu Santo, que trae vida, que trae frutos. Gracias a Dios porque Él nos libró. En Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado del mundo y de la muerte. Esa es la ley que gobierna el mundo, la ley del pecado y de la muerte. El mundo entero está bajo el maligno. El salario del pecado es la muerte. Dios nos libró, gracias a Dios. El Señor nos libró de esa ley del mundo, del pecado y de la muerte. No podemos más convivir con esa ley. Amén. Que es la ley que gobierna el mundo. Primera de Juan, capítulo 5:19. Miren qué interesante lo que Juan dice. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Vean, es la propia palabra que está diciendo que el mundo radica en el maligno. Romanos 6:23 dice, porque el pago del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Dios. Entonces Dios ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no podemos más convivir de esa forma con el mundo. Alguien puede decir, obispo, pero yo vivo en este mundo. Sí, claro. Pero nosotros no pertenecemos a él, porque el sistema del mundo hace que las personas vivan curvadas, medrosas, llenas de enfermedades, cosas que crean
prisiones espirituales que esclavizan, que atormentan. Puedes imaginarte una persona de buena índole y que acaba enterrándose en las drogas y vemos que eso sucede. Hay personas que para estar feliz precisan vivir una botella de whisky. Cuando no tienen coraje, se emborrachan. Cuando están tristes, se emborrachan. ¿Qué vida es esa? Es una vida esclava. La Biblia dice que ya fuimos liberados de ese sistema mundano para gloria de Dios. ¿Por qué ya fuimos liberados? Porque la semilla que está en nosotros, en mí y en ti, es una semilla incorruptible. Gracias a Dios, diga gloria a Dios, amado. El Señor ya te libró de la ley del pecado, de la muerte. El salvo no tiene ganas de drogarse, de emborracharse, de matar. Nuestra satisfacción plena es en nuestro excelente Salvador Jesucristo. Nuestros valores morales no son los valores de este mundo. Entonces, amados, les estoy mostrando que vale la pena invertir y participar de esta iglesia. Cristo vive, porque nuestro apóstol enseña un sistema de vida mediante la gracia de Dios que nos hace personas más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. El mundo no entiende eso y llama eso de locura. Cuando usted le dice a alguien que se levanta 6 horas de la madrugada del domingo para venir a alabar a Dios y dice, ¿cómo? En vez de ir a la playa vas a la iglesia. Porque los valores morales del mundo no son los valores morales del reino. El carácter del mundo no es el carácter de Dios. El carisma del mundo es direccionado hacia el mal. Pero el carácter de Dios es hacia el bien, la victoria. La sabiduría del mundo es tramposa. La sabiduría de Dios, ¿saben qué es? Es conocimiento. Es conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo Jesús explicó eso? Está en Mateo capítulo 3:1. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, porque está cercano el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué Jesús estaba diciendo a través de Juan Bautista, su primo? Arrepiéntanse. La palabra arrepentirse en el original griego es metanoia, que significa cambio de mente. Iba en una dirección errada y cambié de dirección para corregir el error. No es sentir remordimiento ni empezar a llorar de remordimiento. No. Cuando dice arrepiéntete, está diciendo cambia tus actitudes, cambia tus prácticas equivocadas, piensa de una forma diferente al mundo, cambia tu mente, cambia tu vida, cambia tu conducta. Si te emborrachabas, no te emborraches más, si fumabas, no fumes más. ¿Por qué? Por causa del reino de Dios y de las reglas de ese reino. Amén, gloria a Dios. Cuando el médico dice, tienes cáncer, ¿cómo el mundo piensa? Me voy a morir, no hay forma. ¿Cómo es que el creyente que tiene una vida, que se arrepintió, que cambió su forma de pensar, dice, no, voy a luchar contra el cáncer por la llaga de Cristo Jesús, ya estoy curado? Es así que habla. Y ya declaramos eso en nuestra oración. Nuestro pensamiento está en la palabra de Dios. Cuando viene una deuda, ¿qué el mundo dice? Busco un prestamista, busco un banco. Pero ¿cómo nosotros aprendimos a solucionar deudas? Sembrando semillas para Dios, con nuestros diezmos y ofrendas. Es así que aprendimos con las reglas del reino. Cuando hay una necesidad, el mundo dice, estoy frito, estoy complicado. Nosotros decimos que Filipenses 4:19, mi Dios, según sus riquezas en gloria, ha de suplir en Cristo Jesús cada una de mis necesidades.
Es así que vivimos las reglas del reino. Cuando hay un problema en el matrimonio, ¿qué el mundo dice? Pide el divorcio, huye de eso. ¿Qué el salvo dice? Perdona, ama, recomienza, reconciliate. Por tanto, tenemos que actuar y pensar diferente al mundo, amados. El lenguaje de nuestra iglesia no es el lenguaje del mundo. Confesamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Las actitudes de nuestra iglesia no son las actitudes del mundo. Vemos iglesias allí fuera usar la ley para acusar, condenar, apuntar el dedo en la cara de las ovejas de Jesús. Eso es cosa del mundo. Pablo un día escribiendo a los Corintios, a la iglesia de Corintios, cuestionó ese asunto. Dijo en 1 Corintios 3:1, dice: yo pues, hermanos, no les pude hablar como espirituales y sí como a carnales, como a niños en Cristo. Hay niños en Cristo, vean. El apóstol de la gracia de Dios le dijo a una iglesia que no le pudo hablar como espirituales porque eran carnales, eran niños. ¿Cuándo existe la carnalidad? Cuando un creyente está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es como esta ilustración, una persona con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No puede suceder eso, amados. Le gusta la iglesia, pero le gusta también del mundo. Dice aleluya, Abba Padre, pero después actúa igual a las personas del mundo. No puede. Pablo habla un texto grande a los hebreos cuando comenta de esa situación. Hebreos 5:11 dice: a ese respecto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto se han vuelto tardíos en oír. A muchas personas no les gusta escuchar la verdad de la palabra. Pues, de hecho, ya debiendo ser maestros, todavía tienen la necesidad de que alguien les enseñe de nuevo cuáles son los principales fundamentos de Dios. Así se han vuelto necesitados de leche, y todo aquel que se alimente de leche es inexperimentado en la palabra de justicia, porque el alimento sólido, gracias a Dios, que es este que sirvió en nuestra iglesia, por nuestro apóstol y por los obispos, es para los adultos, para aquellos que por la práctica de la palabra tienen sus facultades ejercitadas para discernir no solamente el bien, mas también el mal. El alimento sólido que Pablo se está refiriendo es la gracia de Dios. El inexperimentado que se alimentan de leche son los que viven de la ley de Moisés. Tenemos la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo, para decir a lo que es malo, sal de mi vida, y para decir al bien, me quedo contigo. ¿Vieron la diferencia, la importancia? Hay personas que ven el mal y dicen así: parece bueno. Bueno, en los tiempos actuales, casamiento, dos personas del mismo sexo, hoy es normal. Es normal para el mundo. Para nosotros no. Porque tenemos valores fuertes, valores bíblicos, valores morales. Sabemos que Dios creó un hombre para una mujer y la mujer para el hombre. Si sale de allí, invierte en los papeles, eso es del mundo. Nosotros respetamos, pero no aceptamos, no concordamos con eso, porque tenemos facultades ejercitadas para discernir no solamente el bien, pero también el mal. Es así que el mundo actúa de esa forma. Y nosotros tenemos que vivir por las reglas del reino de Dios. Y Jesús explicó eso en Mateo 6:25 cuando dice: por eso les digo, no anden ansiosos por vuestra vida,
cuanto lo que han de comer o beber, ni por vuestro cuerpo cuanto lo que han de vestir. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús estaba diciendo que el mayor problema del mundo es la ansiedad en la vida, en la preocupación con la vida, son las ansiedades. Pero la Biblia dice, no estés ansioso por cosa alguna, porque Dios sabía que la ansiedad y la preocupación exagerada lleva a las personas a practicar en la iglesia las cosas del mundo. Esa ansiedad hace a las personas buscar la solución en las reglas del mundo, y no puede ser así. Entonces Jesús está diciendo, el mundo vive ansioso, el mundo vive preocupado, lleno de deseos, pero en la obra de Dios, en el reino de Dios, tenemos un pensamiento diferente, el de no andar ansiosos, confiando siempre en Dios, porque Dios es fiel. Tenemos paz, esperamos la respuesta de Dios en su tiempo, en el tiempo de Dios, el cronómetro es de Dios. No podemos cambiar, porque Él es quien tiene la última palabra, amados. Amén. Nosotros no podemos añadir nada. La ansiedad y la preocupación no cambian nada. Mateo 6:33 dice, buscan pues en primer lugar su reino y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Jesús nos enseña cómo tenemos que vivir por las reglas del reino. Somos producto de nuestras decisiones. Somos el resultado de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y Jesús dice, busca el reino, busca el reino. ¿Qué significa? La forma de Dios actuar en nosotros. Las reglas del reino de Dios que estamos escuchando en esta noche. Busca ese reino, busca esas reglas. Haz de eso prioridad en tu vida, y después todas las cosas que podrían preocuparte son suplidas, son añadidas por Dios. Amén. ¿Y qué es ese reino? ¿Qué debemos buscar en primer lugar? El reino de Dios, la forma de Dios resolver las cosas, la forma que Dios actúa en nuestra vida, la forma que Dios actúa en nuestras vidas. Si yo busco primero la operación de Dios, si busco primero la forma que Dios solucione, entonces todas las cosas me serán solucionadas y añadidas a mi vida y a vuestras vidas y a aquellos que nos están viendo. Dígame, gloria a Dios, amado. Sí, palmas al Señor, Él merece esas palmas. Vamos ver em Hebreos capítulo 1, versículo 3, miren lo que Pablo dice. Él, que es el resplandor de la gloria de Jesucristo, es la expresión exacta de su ser, sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, no algunas cosas, todas las cosas, por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder significa que la palabra de Dios tiene poder. Él sustenta todas las cosas, no es por las obras, no es por los sacrificios. Dios sustenta todo por el poder de su palabra, de la gracia de Dios, amados. El reino de Dios nos da todos los derechos de ese reino. Si tú no conoces la palabra, te vuelves un religioso nada más, sin poder, sin verdad en tu vida, porque el poder es ¿dónde está? En la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de nuestro Dios. Esta palabra que está contenida en este libro, ahí en la Biblia están las reglas del reino.
Dios sustenta todo por el poder de su palabra. El reino de Dios nos da todo ese derecho. Por tanto, tenemos que hablar las cosas que creemos para que acontezca el resultado. Cuando digo las cosas que creo, y Pablo explica eso en Romanos 4, como está escrito, por parte de muchas naciones te constituí, delante de aquel en el cual creíste, el Dios que vivifica a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen. Eso es fe, amados. Es llamar a existencia algo que tú no ves, pero tienes seguridad que va a suceder. Yo tengo que hablar lo que creo para que suceda. Llamar a existencia las cosas que no existen como si fueran. Es así que la palabra enseña. Es así la regla del reino. Ahora, amados, para terminar, quiero traer para los amados un hecho que sucedió con la familia de Lázaro de Betania, que sirve de ejemplo de todo lo que hemos estudiado. Dice la palabra que Lázaro, un amigo de Jesús, se había enfermado y muerto. Sus hermanas María y Marta van al encuentro de Jesús para pedirle que cure a su hermano Lázaro. Mas Jesús demora 2 días antes de ir al encuentro de su amigo y él ya estaba muerto. Y cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, él ya estaba sepultado. Ya hacía 4 días que había muerto. Vean lo que dice capítulo 11, versículo 39 a 46. Juan 11:39. Entonces ordenó Jesús, quiten la piedra. Le dijo Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele mal porque ya hace 4 días que murió. Ya estaba en estado de descomposición, pero Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Primero tienes que creer para ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta que si tiraran la piedra, ellos iban a ver la gloria de Dios en ese momento. Entonces Jesús comenzó a hablar lo que él creía y comenzó a confesar en lo que creía. Y versículo 41 dice que sacaron entonces la piedra y Jesús levantó los ojos a los cielos y dijo, Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Jesús dijo, no está muerto, pero la hermana decía, sí, ya hace 4 días. Mas Jesús dice, está durmiendo. Entonces Jesús estaba diciendo que no debía decirse eso, esa mala confesión. Y él prosigue, yo sé que siempre me oyes. Mas así lo dije por causa de la multitud presente, para que crean que tú me enviaste. Que Dios el Padre lo envió. Jesús quería mostrarle a todos los presentes y nos muestra a nosotros en esta noche también que Él estaba por encima de la muerte. Él es Dios. Él está por encima de la muerte. Lázaro, mi palabra va a penetrar en tu mente, tu corazón va a latir, tu cerebro va a funcionar, el sistema cardiorrespiratorio va a funcionar. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, llamó en alta voz, Lázaro, ven para afuera. Salió aquel que estaba muerto. Tenía los pies y las manos atadas con ataduras y el rostro envuelto en un lienzo. Entonces Jesús les ordenó, desátenlo y déjenlo ir. Amados, hay cosas que van a comenzar a ser resucitadas hoy en tu vida. ¿Tú lo crees, amado? Marta lo vio, Marta creyó. Tienes que decir
a tu Lázaro, Lázaro, sal. Sal. Puede ser un curso superior, puede ser la casa propia, puede ser el deseo de tener una empresa, puede ser la restauración de tu matrimonio que está en crisis, puede ser la sanidad de una enfermedad, mismo que sea un cáncer. Lázaro, sal. Salga el espíritu de muerte, salga la confusión, salga el miedo, salga la ansiedad, salgan todas las enfermedades, salga la miseria, salga la falta de paz, salga las amenazas de abogados, salga la falta de empleo, salga la escasez, salga la pobreza. Jesús llamó a Lázaro porque él creyó y por eso sucedió el milagro. Lázaro fue resucitado después de 4 días muerto allí en aquella tumba. Es lo que dice el Salmo 145:5. Dice, meditaré en el glorioso esplendor de su majestad y en tus maravillas, La iglesia tiene que hablar las maravillas que Jesús hace. Este es el año de la conquista, es el año de la restauración de todo lo que Dios valora en nuestra vida. ¿Se acuerdan de la profecía del primer día de 2021? Tiene que ser el año de la victoria. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Vamos a hablar, vamos a confesar allí en tu lugar o allí donde nos estás viendo, tal vez por una computadora, un celular. Es el año de que veas de vuelta a tus hijos en el camino de Dios, es el año de tu sanidad, es el año de tu graduación, es el año de que tú eres promovido. Es el año que compras tu casa. Es el año que ves a Dios actuar en tu vida, amado. Amén. Es el año de ver a Dios actuar. Y yo digo eso ¿por qué? Porque creo. Yo llamo a existencia porque creo. Porque creo. Porque la Biblia te da ese derecho. Versículo 45, ya estamos llegando al final. Muchos pues de entre los judíos que habían venido a visitar a María, viendo lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Creyeron en Él. Versículo 46. Otros pues fueron a donde los fariseos y les contaron los hechos que Jesús realizó. Amados, la obra de Dios, la obra que Dios va a comenzar a hacer en esta iglesia, son cosas tremendas, crea, son cosas grandes. Así como Él resucitó a Lázaro en aquel día, esta semilla que estoy sembrando y lanzando en su corazón se volverá un árbol lleno de frutos. Mas es preciso que tú creas y confieses. No sirve de nada que yo esté hablando y hablando si tú no crees. Tienes que recibir en tu vida y va a fructificar. Es por la fe. Es preciso que llames a tu Lázaro afuera de la tumba. La palabra de Dios está siendo manifestada y cosas van a comenzar a suceder. Crean eso en este lugar, en la vida de aquellos que están viendo. Porque la fe es la seguridad de las cosas que no se ven. La fe es la seguridad de las cosas. Es tener el dominio sobre el problema, sea cual fuera el problema en esta tierra. Y es un derecho dado por Dios. Tienes que recibir y tienes que hablar para que lo invisible se vuelva visible, para que lo imposible se vuelva posible. Porque si tú crees lo increíble, se vuelve creíble. Recibe ese milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Termino con 2 Corintios 4:13. Miren qué palabra maravillosa.
Teniendo pues el mismo espíritu de fe como está escrito. Yo creí. Por eso es que hablé. También nosotros aquí y aquellos que nos ven, creemos. Por eso también hablamos. Tiene que hablar. Tiene que colocar para afuera. Amados, tenemos el mismo espíritu de fe, creemos, por eso hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Las cosas del reino de Dios. Buscamos el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida, no el mundo. El mundo no nos interesa, solo andamos por él, pero no pertenecemos más a él. Entonces, amados, crean en esa autoridad dada por Dios. Lo que Dios dice, eres lo que eres. No es lo que el vecino habla, es lo que Dios habla. La enfermedad no te va a vencer. En el nombre de Jesús. La enfermedad no te vencerá, el mundo no te vencerá, el sistema no te vencerá, amado. Comience a actuar por la fe, Nuestra fe es viva, nuestra fe es vibrante, nuestra fe no vuelve vacía, así como la palabra de Dios. Las leyes del reino de Dios son verdaderas e infalibles. Solo precisas creer. Solo precisas creer, amado. Dios quiere que tú seas honrado, que reconstruyas lo que fue arruinado. Tienes que traer aquello que fue consumido por la langosta. Dios no quiere que andes de luto y ceniza, sino que andes con ropas de alegría. Dios quiere un pueblo feliz en esta tierra. El creyente tiene que ser feliz en esta tierra, amados. El apóstol habla mucho sobre eso. Vamos a otras iglesias y las personas están todas con cara cerrada. ¿Eso es ser creyente? No, el creyente debe ser feliz. Dios quiere, en vez de luto, ropas de alegría. Lázaro, sal de esa tumba. Lázaro salió de la tumba con las manos atadas y con el rostro cubierto. Dios dice, salgan las amarras de la mente y del corazón. Como personas que tienen el sello de la victoria, tenga la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y cuando Dios está presente, amados, verás la gloria de Dios. Amén. Así sea, así dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados. A Él toda gloria. Oremos al Señor para agradecer por esta palabra. Incline su rostro. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, porque tú nos sacaste de las tinieblas y nos colocaste en el reino del Hijo de tu amor. Gracias porque tú elegiste a cada uno antes de la fundación del mundo, para que seamos predestinados para ti, para que veamos la victoria en nuestra vida, para que vivamos felices, para vivir en comunión contigo, con una alianza contigo. Entonces, Señor, te agradecemos por todo, Señor. Mas declaramos el milagro ahora. Declaramos transformación de vida. Matrimonios que estaban arruinados vuelven a fructificar. Hijos volverán. Convivir en familia. La enfermedad está reprendida por la llaga de Cristo. Ya fuimos curados. Lo dice tu palabra. Por eso lo creemos. Por eso hablamos. Por eso confesamos que tú eres nuestro Señor. Para siempre, Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie. Voy a dar la bendición final. Son 9:05, nos pasamos unos minutitos. Extienda sus manos al altar. Que la gracia, las misericordias
que el eterno amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo sean con todos hoy y para siempre. Y aquellos que viven según la regla del reino digan amén. Amém. Amén. Vai feliz, Va amado. feliz.